vamos a hacer un breve repaso, ¿sí?, de la clasificación o de cómo nos hemos ido a empezar con los cordados, último que nos quedó para terminar de la unidad 13. Estábamos trabajando en el reino Animalia y dentro del reino podíamos encontrar 3 subreinos, Parazoa y Eumetazoa. Dentro del Eumetazoa vimos los animales con simetría radial y con simetría bilateral. Dentro de la simetría bilateral teníamos individuos acelomados, pseudocelomados y celomados. Celoma, coceloma y con un... Y dentro de los celomados podíamos dividir en 2 grandes grupos. Los prostostomados, que eran los animales de los cuales la boca aparecía como primera abertura, y los deuterostomados, que es cuando el ano es lo que aparece primero o lo que aparece próximo al blastoporo. Dentro de los deuterostomados hay muchos filum y nosotros solamente empezamos a trabajar, que es hasta donde hemos llegado. Hemos visto o vamos a ver, vimos muy por arriba el hemicordata y lo que nos vamos a concentrar es trabajar en el filum cordata, cordados. Que eso fue lo último que vimos ayer, que fue nuestra última clase. Entonces, ¿hay alguna duda o continuamos? Esperen un minuto. Así les puedo compartir. Esto fue lo último que vimos. Las 4 características que definen a los cordados. ¿Lo están viendo ustedes? No. ¿Están viendo la presentación ustedes? Profe, a mí se me ve como cortada la imagen. No sé si será solo a mí. Como Ahora ¿Y se ve ahora se te ve bien. mejor o se ve igual? Bien, entonces había tildado ahí un ratito. Entonces, esto lo vimos ayer, ¿sí? Que los cordados tenían notocorda, un nervioso hueco, dorsal hueco. La notocorda estaba por debajo. Las hendiduras faringias, estas en algunos individuos van a persistir en el adulto, en otros van a desaparecer. Y la cola postanal, que también pasa lo mismo. En algunos adultos se mantiene, en otros se pierde. Dentro de los cordados vamos a tener 3 grandes grupos. El subfilum de los cefacordados, el subfilum de los urocordados y el subfilum de los craneados. Nosotros nos vamos a concentrar en los craneados. ¿Qué es lo que tienen que saber de los cefalocordados y de los urocordados? Que con el nombre más o menos se los está diciendo. Céfalo, que viene de la cabeza, ¿sí? Viene de la corda. Entonces, los cefalocordados tienen la característica de que la corda mayor desarrollo en la parte cefalia, en la parte de la cabeza. Y los urocordados, al revés, tienen un mayor desarrollo de la notocorda en la parte de la cola. ¿Sí? Eso sería lo que tienen que saber. Los cefalocordados, urocordados. Sería lo básico o lo que el va a pedir. ¿Seguimos? Dentro de los cordados, el otro grupo o el otro subfilum eran los craneados, donde el mayor grupo son los vertebrados. Entonces, muchas veces se habla de subfilum vertebrata. ¿Sí? Los toman como sinónimo, los craneados vertebrados. ¿Qué es lo que tiene como características este grupo? Es que van a tener una columna vertebral o una espina dorsal
como soporte, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nuestra columna lo tenemos como soporte. Vamos a tener un cráneo, de ahí viene el nombre craneados, porque va a proteger nuestro encéfalo. La notocorda va a persistir en peces agnatos y carnosos, que ya los vamos a ver a qué hacen referencia. Las hendiduras faringeobronquiales van a persistir en los peces y en las larvas de los anfibios, ya después va a desaparecer en el resto de los grupos. Vamos a tener un tegumento especializado, por lo tanto vamos a tener epidermis y dermis, músculo liso y estriado. Vamos a tener un endoesqueleto, tanto cartilaginoso u óseo. Vamos a cada uno de los grupos, la combinación de ambos. La respiración se va a hacer por branquias o pulmones, según de qué grupo estemos hablando. La respiración vascular, es decir, el sistema circulatorio va a ser cerrado. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en los moluscos tenían sistema circulatorio abierto, donde la sangre en algunos momentos no estaba contenida en los capilares, en algún vaso sanguíneo, sino que estaba como en alguna laguna. En los craneados siempre la sangre se va a desplazar por vasos sanguíneos, pero vamos a tener diferencias entre los distintos grupos. Por ejemplo, vamos a tener un sistema circulatorio simple, son aquellos que tienen dos aberturas o dos cámaras, donde vamos a tener una aurícula y un ventrículo nomás. La doble incompleta, dos y un ventrículo, y doble completa, que sería nuestro caso, vamos a tener 4 cavidades. 2 aurículas que son izquierda-derecha y las inferiores ventrículos. Y otro tipo de característica es que vamos a tener una termorregulación. Esta termorregulación vamos a clasificarlos en 2 grandes grupos, poikilotermos u homeotermos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Poikilotermos van a tomar la temperatura del ambiente, ¿sí? O se van a empezar a calentarse o enfriarse según la temperatura del ambiente, es decir, si en el ambiente aumenta la temperatura, su temperatura va a aumentar. Los homeotermos, seríamos nosotros, las aves, tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura y mantenerla medianamente en una temperatura estable, sin importar si en el exterior hace frío o hace calor. Un ejemplo de poikilotermos serían, por ejemplo, las lagartijas, las serpientes que necesitan, o las iguanas, que también son todos reptiles, necesitan que el calor o el sol, ¿sí?, de la radiación solar para calentar su cuerpo y recién ahí poder tener movimientos más rápidos. ¿Alguna duda con los craneados? ¿No? Seguimos entonces. Si tienen dudas, me paran y los vemos. Dentro de los craneados o el filum vertebrata vamos a tener 2 superclases. Una superclase que se va a denominar peces y otra superclase que la vamos a llamar tetrápodos. Las que vamos a llamar los peces van a tener subdivisiones y vamos a tener 3 clases: agnatos, condrictios y osteictios. Y los tetrápodos tener 4 clases: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Este esquema ustedes lo tienen en la página 36 de su cuadernillo. Peces van a tener como características que viven en el agua, tienen escamas, poseen aletas y además generalmente van a respirar a través de branquias, aunque hay algunas excepciones que tienen pulmones, como los peces pulmonados. Y los tetrápodos van a tener en común de que pueden vivir en el agua o en la tierra y además poseer 4 extremidades. ¿Sí? Esto es algo nuevo o algo diferente con respecto a los peces. En cuadernillo, en la página 36 también, tienen este cuadrito que compara los 5 grandes grupos de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y tienen como tanto las grandes diferencias. Por ejemplo, el tegumento, donde los peces van a tener escamas, los reptiles también tienen escamas, pero diferentes, las aves van a tener, los mamíferos tenemos pelo. Entonces son distintas características muy importantes, que es donde varían la mayoría, ¿sí? Tegumento, aparato respiratorio, circulatorio, termorregulación, la excreción, la reproducción. Entonces, estos cuadritos les sirven como una especie de repaso de la unidad o de estos grandes grupos.
Vamos entonces ahora a ver el grupo de los peces. ¿Sí? A la superclase de los peces. Los peces los vamos a dividir en tres grandes grupos. En las clases de agnatos, que son los aquellos que no tienen mandíbula, los que tienen esqueleto cartilaginoso, los istios, que son los que tienen un esqueleto óseo. ¿Sí? Esa sería la clasificación más general para dividir las tres clases. Y otra característica propia de los peces es que tienen un corazón con dos cavidades, es decir, un sistema circulatorio cerrado y simple. Una aurícula y un ventrículo. Continuamos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, ¿cómo era lo del corazón? Los peces tienen dos cavidades, ¿sí? Una aurícula y un ventrículo. Ah, bien, eso era mi duda. Gracias. ¿Sí? Y a eso se llama sistema circulatorio simple. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, vamos a ver el primer grupo de los agnatos. Son especies, las especies más conocidas son mixines y lampreas. No les quise poner una imagen para no marearlos. Generalmente viven en el fondo marino, por eso no son tan comunes. No van a tener mandíbula y por lo tanto no van a tener mandíbula, por eso agnatos, y también coinciden en que no tienen vértebras. ¿Sí? Generalmente son cilíndricos, la forma que tienen, y en la boca, en vez de tener mandíbula, van a tener ventosas con unos pequeños dentículos que van a cumplir como el papel de dientes, pero no llegan a ser dientes, y están formados de queratina. Estos peces, como están en el fondo del mar, van a utilizar las branquias, van a tener una respiración branquial, y no particularidad de estos peces es que tienen estómago. Tienen el resto de los órganos del sistema digestivo, no tienen estómago. Bien. Después el segundo grupo es el de la clase de los condrictios, que en los que vamos a encontrar las rayas, los neurones, y tienen como definición que su esqueleto está hecho o formado por cartílagos. ¿Sí? Todo su esqueleto es cartilaginoso. La notocorda sí va a persistir en el adulto de estos individuos, pero va a estar reforzada por la columna vertebral. ¿Sí? Vamos a tener entonces la notocorda en la parte dorsal y a su vez esa notocorda va a estar envuelta por la columna vertebral. En este caso, columna vertebral de cartílagos. Las aletas van a estar en forma de pares, siempre se van a presentar en números pares. Van a tener una piel con dentículos o placas placoides. Son un tipo de escamas que están hechas de cartílago y tienen una forma semicircular. No llegan a ser totalmente circulares. Además, estos grupos tienen válvulas espirales, que son estructuras que van a aumentar la superficie de absorción del intestino, entonces van a tener una mayor superficie de absorción de nutrientes. Nosotros tenemos nuestro intestino, esto tienen como un aso que permite absorber una mayor cantidad de nutrientes. Además, como son animales de ambientes marinos, van a tener una glándula de sal que está ubicada en el recto. Lo que va a permitir esta glándula es la liberación del exceso de sal. Como estos animales, los tiburones, se van a alimentar en el mar o viven en el mar, permanentemente la sal ingresa a su organismo. Entonces, para que no sea tóxico, para no deshidratarse, lo que hacen estos animales es eliminar la sal a través de esta glándula de sal. En algunos casos hay estructuras defensivas, como por ejemplo el pez sierra, el veneno en la cola de las rayas, ¿sí? O electricidad. Estas son algunas características que algunos tienen, pero no todos van a tener estos mecanismos de defensa. ¿Continuamos? Sí, profe.
Y la tercera clase que vamos a ver son los osteícteos. Los osteícteos van a tener como característica que son peces óseos, es decir, su estructura interna o su endoesqueleto es calcio, y acá vamos a encontrar quizás la mayor cantidad de peces que nosotros conocemos, la trucha, el salmón, bueno, en este caso el caballito de mar, tenemos ahí la imagen, el pejerrey, la carpa, si todos esos peces van a ser correspondientes a peces óseos, que quizás es el que más estamos acostumbrados a conocer o ver. A diferencia de los cartilaginosos, las aletas de estos peces tienen rayos. Es decir, tienen, además de su estructura membranosa, van a poseer otra estructura cartilaginosa que le da mayor resistencia a estas aletas. Entonces le permite una mayor movilidad y un desplazamiento más rápido debido a estas aletas. A diferencia con los peces cartilaginosos o contraícteos, acá en el pez adulto hay un reemplazo completo de la notocorda y aparece la columna vertebral. En este caso ya es una columna ósea. En el anterior, como era cartilaginoso, mantenía la notocorda, acá desaparece. Además de tener un endoesqueleto escamoso, óseos, sus escamas también están formadas de óseos, ¿sí? También está formada con calcio, son más resistentes que las de los condrictios. Además van a tener una estructura que se llama vejiga natatoria, que se va a encontrar abajo de la columna vertebral, entre el sistema digestivo y la columna vertebral, a lo que recibe el nombre de vejiga natatoria. Esta vejiga natatoria le permite a los peces poder subir o bajar en las profundidades del mar. Cuando los peces llenan esta vejiga, que es una bolsa que se llena de aire o se vacía, cuando lo llenan de aire, pueden ir a la superficie y cuando, acá estaría en esta sección acá, y cuando se vacía esa bolsa, lo que va a hacer es que el pez descienda. Entonces, al hacer esta bolsa, o esta, en realidad es una vejiga natatoria, que es el nombre correcto, al poner este saco, le permite a los peces, además de tener un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, o sea, de forma horizontal, tienen la capacidad de moverse de forma vertical. Debido a esto, a la acumulación de gases o la liberación de gases. Y otra estructura típica de estos peces es que una estructura que se encuentra por acá, como finalizando la cabeza, que recibe el nombre de opérculo. Ese opérculo es como una tapita, ¿sí? Que está unida, pero se abre y se cierra. Al abrirse y cerrarse, al abrirse va a exponer a lo que llamamos agallas. Las agallas va a ser el conjunto, que sería esta parte, acá el opérculo no lo tiene. Las agallas van a ser el conjunto de branquias. Recordemos que estos animales, como viven en el mar, van a respirar a través de branquias y va a permitir, al abrirse, el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono con el agua. ¿Sí? A través con el mar va a permitir el ingreso o egreso del agua y por lo tanto las branquias van a intercambiar el oxígeno o dióxido de carbono con el agua según necesiten. ¿Seguimos? ¿Alguna duda de peces? Acá terminaríamos con el grupo, con el superclase peces. ¿Alguna duda? No, profe, de mi parte no. Bien, entonces seguimos. La otra superclase dentro de los craneados eran los tetrápodos. Tetra viene de patas, de cuatro, perdón, y podos viene de extremidades. Por lo tanto, tiene 4 extremidades. Ya la vamos a ver, que algunos la van a modificar, pero tenemos 4 extremidades. Y estos tienen la capacidad de vivir en el agua o en la tierra. Y vamos a tener 4 clases: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los reptiles, aves y mamíferos tienen la capacidad o tienen una capacidad de generar huevos amniotas. La presencia de huevos amniotas, que ya lo vamos a ver, le da como una independencia del agua. Porque tenemos los peces que viven 100% en el agua, ya los anfibios
pueden vivir en tierra, pero necesitan del agua. Y los amniotas ya somos más independientes del agua. Los anfibios, ¿sí? Vamos a tener tres grandes grupos de anfibios: anuros, urodeia y ápodos. Los anuros son los que más tenemos nosotros, ranas, sapos. ¿Y qué característica tienen, o por qué se los llama anuros? A, esin. En este caso, no el adulto, ¿sí? Todas estas características en el adulto no poseen cola, ¿sí? Han perdido la cola posanal. Los urodeilos son aquellos que sí poseen cola, por ejemplo, la salamandra. Y el último grupo son los ápodos. A sin podos, veníamos de extremidades, son aquellos que han perdido por completo sus extremidades. Es decir, tienen una forma de gusano, de serpiente. El ejemplo más común son las cecilias, que están acá abajo. Esta imagen yo las he dado para que más o menos pudiéramos ubicarnos a qué hacía referencia. Como no tiene extremidades, pero lo consideramos dentro de los tetrápodos porque se consideran que han perdido sus extremidades, ¿sí? Que han descendido de un ancestro y a veces del proceso de evolución han perdido sus extremidades. No es que nunca las tuvieron, por eso están dentro de los tetrápodos. Van a tener una piel desnuda, ¿sí? No va a estar cubierta, como por ejemplo en los peces estaba cubierta por escamas. Esta va a ser desnuda y fina. ¿Por qué? Porque van a tener un tercio de su respiración, va a estar realizada a través de la piel, es decir, de cutánea. Y el 2/3 restante va a ser a través de pulmones. A excepción de los juveniles o los renacuajos de ranas y sapos, donde la respiración en esos renacuajos va a ser a partir de branquias, porque van a vivir en el agua. Van a ser insectívoros todos, excepto las larvas, que son herbívoras. Tienen bocas sin dientes, en la mayoría, a excepción de algunos dientes que se encuentran en el paladar, pero generalmente no tienen dientes. Van a excretar sus desechos nitrogenados a través de una cloaca. ¿Sí? Es una estructura que lo que permite es la salida de sustancias sin procesar, sin nada, por eso se denomina cloaca, y van a tener un pulmón monolocular. ¿Qué quiere decir esto? Es un pulmón con un solo lóbulo. En nuestro caso vamos a tener con distintos lóbulos, 3 y 2 lóbulos en nuestro caso, y la respiración va a ser a través de presiones positivas, es decir, van a tragar el aire y una vez que tragan el aire lo van a mantener en su interior, van a hacer la difusión de gases y luego lo van a tirar. Por eso es diferente la respiración pulmonar de ellos con nuestra respiración pulmonar. ¿Dudas de anfibios? ¿Seguimos? ¿Sí? Como les había comentado recién, dentro de los tetrápodos tenemos un subgrupo que denominamos amniotas. ¿Por qué los denominamos amniotas? Porque tienen la capacidad de generar huevos con amnios. Estos huevos tienen la capacidad de crecer, desarrollarse independientemente del agua. Las ranas, mandras, los sapos necesitan el agua, es más, la fecundación ocurre en el agua, las primeras estructuras o los primeros estadios de vida, por ejemplo el renacuajo, necesitan el agua, viven en el agua. En este caso, los vertebrados amniotas tienen la capacidad de generar su embrión en un huevo, denominado amniota, que es independiente del agua. Por lo tanto, se consideran a los reptiles, aves y mamíferos individuos 100% terrestres o verdaderamente terrestres, porque todos los anteriores necesitan del agua. El huevo amniota, ¿qué tiene de importante o por qué es independiente del agua? ¿Sí? Porque acá tenemos el embrión. Ese es el embrión. Acá tenemos todo este tejido que permite el cambio gaseoso.
¿sí? Con el medio. Aunque tengan la cáscara que nosotros vemos, por ejemplo, huevo de gallina, que es el que más estamos acostumbrados de ver, tienen, tienen cierta capacidad o tienen ciertos poros que permite el intercambio con el medio ambiente de gases. Por lo tanto, el embrión puede tomar oxígeno del ambiente y puede liberar los dióxidos de carbono o los desechos de los gases. Y puede de esta manera nutrirse y eliminar los desechos para que no se vuelvan tóxicos en su interior. Después tienen estructura que es el vitelio, ¿sí? Se llama vitelio, pero nosotros generalmente lo conocemos como yema, y toda la estructura va a permitir nutrir al embrión durante su desarrollo interior del huevo. Es como una reserva de alimentos que tiene el embrión que va a ir consumiendo a medida que va creciendo. A medida que va creciendo, el embrión empieza a ocupar mayor espacio en el huevo y este vitelio se empieza a agotar. Es una reserva, ¿sí? No es que se va produciendo nuevamente. Y después tienen una estructura que se llama los amnios, que es toda esta partecita azul que va a tener son permitir proteger al embrión de secarse y también va a protegerlo de algunos golpes. Y tienen esta estructura que se denomina cámara de aire. ¿Sí? No todo el huevo está cubierto o está ocupado de fluidos, sino que hay ciertas secciones que no se encuentra fluido, sino no se encuentra ningún fluido líquido, sino que vamos a encontrar el aire. Ejemplos de estos van a ser los reptiles, como en las imágenes tenemos tortugas, cocodrilos, serpientes, víboras, iguanas, lagartijas. Ya tenemos con respecto a las tortugas marinas, ¿sí? Fueron terrestres y después por la evolución se transformaron en marinas. Por eso se los considera también dentro de los reptiles. En eso los reptiles van a poner un huevo amniota, pero con cáscara flexible. ¿Sí? No va a ser como lo que nosotros conocemos, los huevos de gallina, sino que van a ser flexibles. Van a ser ovíparos, es decir, van a poner huevos. Su piel va a estar cubierta por escamas epidérmicas, es decir, propias de la piel, y van a estar formadas por queratina. Tienen los ojos con 3 párpados y van a tener un pulmón multilocular, es decir, con distintos lóculos o distintas partes del pulmón. ¿Hasta acá? ¿O seguimos? Bueno, continuamos. La otra clase que tenemos de tetrápodos es la clase aves, pero esta no se considera verdaderamente una clase porque tiene una relación, tan relacionado filogenéticamente con los reptiles. Entonces ahí es como una separación media un poco más forzosa porque genéticamente o filogenéticamente están más asociados a los reptiles. Característica de este grupo es que las extremidades superiores las tienen modificadas y están formadas en alas. ¿Sí? Están alteradas las alas anteriores en alas. Van a tener un pico córneo sin dientes. Van a tener pulmones, 9 pares de sacos aéreos y huesos huecos. Estos sacos aéreos y los huesos huecos son características o modificaciones que han ido sufriendo para adaptarse al vuelo. Estas dos características le permiten a estas aves poder volar. Obviamente tenemos excepciones de aves que no vuelan, pero estas son las modificaciones que tienen o las adaptaciones que tienen para poder volar. Van a poner el huevo una cáscara calcárea, a diferencia de los reptiles. Acá su estructura o su tegumento final está hecho de calcio y van a tener una estructura que se denomina quilla o carena que se encuentra en el esternón. Lo que va a permitir es la unión de las dos alas, ¿sí? Y permitir el movimiento de las alas para volar. Si esa flexibilidad o ese movimiento que hacen con las alas se lo permite esta estructura denominada quilla. Y por último, el grupo de los mamíferos. Como mamíferos nos define presencia de glándulas mamarias, tanto en machos como en hembras, y pelos.
¿Sí? Esa es la definición o las características más de los mamíferos. Y después tenemos un centro de regulación, que es el hipotálamo, que se encuentra en la base del encéfalo, y esta estructura nos va a permitir una regulación de nuestra temperatura. Por ejemplo, en nuestro caso, mantenemos aproximadamente a 37 grados. Haga frío o calor, afuera nuestro cuerpo intenta mantener esa temperatura. Por supuesto, cuando estamos enfermos o cuando estamos en un proceso de fiebre, esa temperatura va a variar. Y a su vez tenemos tres grupos. Monotremas, aquellos que tienen la capacidad de poner huevos, propiamente dicho, como por ejemplo los ornitorringos, vamos a llamarlos óvaros, porque es la capacidad de poner huevos. Después tenemos los marsupiales, que son aquellos mamíferos que tienen marsupio, es decir, tienen una bola donde la cría nace y una vez que nace va a dirigirse a esa bolsa y se va a mantener en el interior hasta madurar o terminar su desarrollo. Por ejemplo, los canguros. Por último, los placentarios o euterios, que seríamos nosotros, mamíferos con placenta. Es decir, el embrión se va a desarrollar en el interior del cuerpo materno y se va a alimentar a través de la placenta. Sí, esos serían los tres grandes grupos de mamíferos. Y dentro de la clase mamífero tenemos el orden primates, donde por supuesto otros. El orden primate vamos a tener algunas características que nos diferencian de los otros mamíferos. Por supuesto, seguimos teniendo mamas y pelos, porque es propio de los mamíferos. Vamos a tener un cerebro que va a estar protegido por el cráneo, porque somos craneados, y vamos a tener ubicados nuestros ojos hacia adelante. Y vamos a poder moverlos, desplazarlos, una vista solamente frontal, a diferencia de otros animales que pueden tener los ojos a los laterales, y al tener a los laterales van a tener otra visión más completa. Nosotros, o todos los primates, vamos a cambiar las garras por uñas y vamos a tener otra característica propia de los primates, es el dedo o el pulgar. Y la mayoría tiene hábitos arborícolas, pero también vamos a encontrar, como nosotros no tenemos hábitos arborícolas, y vamos a encontrar con respecto a la alimentación herbívoros, carnívoros u omnívoros. Vamos a encontrar todos los tipos. ¿Dudas hasta acá? ¿Una consulta? No, Hasta acá profe. es todo mamífero. Perdón. Mica, hablaste y justo hablé yo, no te escuché. Sí, profe, que no tengo ninguna duda. Ah, bien, perfecto. Entonces, no sé si alguien más, doy 2 minutos más y si no, terminamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Son las 10:30.